«Alejandro, su capuchino con jarabe de coco está listo», grité. Mirando a mi alrededor, no pude encontrar al hombre que había hecho ese pedido hace 5 minutos con la mirada. Rodé los ojos y coloqué la taza en la mesa. Siempre pido a la gente que no se aleje demasiado porque la bebida estará lista en un par de minutos. Pero la gente no escucha. Si va a beber café frío, ese es su problema. Yo avisé. Dándome la vuelta, empecé a preparar los siguientes pedidos. Un par de personas ya habían recogido sus bebidas, pero esta taza seguía en su lugar. Intenté llamar al hombre que había ordenado café. Escaneando las mesas en la cafetería, no lo vi. Aparentemente se había ido y olvidado el café. Tomé la taza y vertí su contenido. El resto de mi día laboral transcurrió sin incidentes, pero aún así me preocupaba que ese hombre apareciera y empezara a quejarse por su bebida no recogida. Trabajar con personas sigue siendo muy complicado. Al final del día cerré la cafetería y me dirigí a casa. Cuando mi autobús llegó a la parada, pagué mi billete y me senté en mi asiento favorito. Siempre regresaba del trabajo muy tarde. El autobús estaba vacío, o solo había one o two pasajeros aleatorios. Por lo tanto, mi asiento junto a la ventana, cerca de la puerta de entrada, siempre estaba libre para mí. Del cansancio, incluso empecé a quedarme dormida un poco. Cuando anunciaron que mi parada sería la siguiente, abrí los ojos. Tomé mi mochila y me levanté, dirigiéndome hacia la puerta. Un hombre llamó mi atención, también levantándose cuando anunciaron la parada. Cuando entré en el autobús, no lo vi. Probablemente se había bajado en una de las paradas. Las puertas se abrieron y salí. El hombre iba un poco delante de mí y doblamos en las mismas esquinas. Si hubiera estado detrás de mí a esa hora tan tardía, probablemente me habría asustado. Pero dado que no veía hacia dónde me dirigía, estábamos simplemente yendo en la misma dirección. Cuando llegamos a mi casa, aceleré el paso y lo adelanté ligeramente. Al llegar al vestíbulo, empecé a rebuscar en mi mochila. No podía encontrar las llaves. ¿Me permite abrir? Escuché una voz masculina detrás de mí. Me di la vuelta y vi al hombre que había estado delante de mí desde la parada del autobús. Era extraño que no lo conociera. Había vivido en ese edificio desde que era niña y conocía a todos los vecinos. ¿Vives aquí? No te he visto antes, le pregunté, preguntándome por qué su rostro me resultaba familiar. De hecho, nos hemos visto. Hoy derramaste mi café. Cuando el hombre dijo esto, su rostro no mostró emoción alguna. No tenía ninguna expresión, pero sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Claro, era ese mismo cliente que no había recogido su bebida. Te llamé, pero después de 1 hora todavía no había recogido tu café, dije, mirando al suelo. Después de muchos años trabajando en la cafetería, no había aprendido a discutir con los clientes. Me estremecí bajo su mirada. El hombre extendió la mano en silencio y abrió con su llave la puerta del vestíbulo. Luego siguió mirándome a los ojos. «Me mudé aquí recientemente», dijo secamente, inclinando la cabeza hacia adelante, señalando que deseaba que entrara primero. Pasé delante y nos detuvimos junto al ascensor. Todo el tiempo reinaba un incómodo silencio entre nosotros. Decidí romper el silencio. Necesitaba mantener una buena relación con mis vecinos después de todo. «Si quieres, puedes venir mañana, te haré un café como cortesía de la casa». A menudo uso este gesto con los clientes que, incluso por su propia culpa, quedan insatisfechos. Mi turno es largo y tengo derecho a 2 bebidas gratuitas al día, pero no puedo beber tanto café. Por eso utilizo esta artimaña. La mirada del hombre se suavizó e incluso pareció que sonreía un poco. Subimos en el ascensor y él apretó el botón del piso encima del mío. Luego se volvió hacia mí. «Está bien, iré», dijo. No volvimos a hablar mientras subíamos. Solo me despedí al salir del ascensor en mi piso. Metí la llave en la cerradura y abrí la puerta. Como siempre, el apartamento estaba vacío y sofocante. Me quité la ropa de abrigo y fui a la cocina, abriendo la ventana. Encendí la tetera y me senté cansada en una silla. Mi noche transcurrió sin incidentes. Vi una serie y bebí mi té favorito, cuando de repente empezaron a resonar ruidos fuertes sobre mi cabeza. Parecía como si alguien moviera un sillón o un sofá arriba. Los ruidos eran muy desagradables. Pausé la serie y fui al pasillo. Me puse las zapatillas y cogí las llaves, subiendo las escaleras hasta el piso de arriba. Dado que ya era muy tarde, mis vecinos habían elegido el peor momento para reorganizar el apartamento. Después de llamar a la puerta, que estaba en el mismo lugar que la mía, un piso arriba, me quedé esperando. Se oyeron ruidos detrás de la puerta. Alguien estaba desbloqueando cerraduras y cuando se abrió la puerta,
Vi a un nuevo vecino, el mismo con el que había entrado en casa esa noche. Disculpa, ¿estás moviendo algo? Mi apartamento suena horriblemente. ¿Podrías dejar de hacerlo? Me estremecí ante su mirada. Este hombre me inspiraba miedo. En parte, quizás porque nunca había conocido a clientes fuera de la cafetería. No dijo nada, simplemente giró la cabeza hacia un lado. Ese gesto de su cabeza me recordó algunos comportamientos animales. En ese momento, observé su mirada. Estaba como ensimismado, como si estuviera mirando a través de mí. De todos modos, gracias. Empecé a retroceder lentamente. No quería tener más tratos con ese hombre. ¿Dónde está mi café? La voz del hombre sonó áspera. En ese momento, ni siquiera movió la mirada. Comencé a bajar las escaleras, pero él seguía mirando fijamente al frente. Te haré un café en la cafetería mañana. En ese momento, su mirada se centró de repente en mí. Se giró hacia mí y me presionó contra la pared. Mi pie se resbaló del escalón y pensé que caería, pero me sostuvo por los hombros. ¿Dónde está mi café? Volvió a preguntar. Empecé a temblar y mi corazón latía a toda velocidad. ¿Por qué había salido de casa en primer lugar? ¿No lo recogiste y se enfrió? El hombre no respondió. Intenté liberarme, pero me agarró con más fuerza por los hombros. Repetía la misma pregunta una y otra vez y exigía café. No entendía lo que quería de mí. Después de reunir fuerzas, logré apartarlo de mí. Corrí escaleras abajo. Por suerte, no había cerrado con llave al subir, así que simplemente giré el picaporte y entré en un lugar seguro. Escuché golpes en la puerta, miré por la mirilla y lo vi. Golpeaba la puerta y seguía gritando la misma frase. Aún me sentía incómoda, pero sabía que no entraría en el apartamento. Con el tiempo, los golpes cesaron. Aparentemente se había cansado. Me metí en la cama, ya que al día siguiente comenzaba mi día laboral temprano. Sorprendentemente me dormí rápidamente, considerando lo asustada que me había dejado ese hombre. Mi despertador sonó por la mañana y abrí los ojos. Mi cabeza estaba embotada por la noche anterior y no había descansado bien. Pero nadie iba a reemplazarme en el trabajo. Me levanté y empecé a prepararme. Justo antes de salir, cuando me estiré para abrir la cerradura, sentí un hormigueo. En mi mente surgió la idea de que todavía estaba allí, simplemente callado, esperando a que saliera de casa. Miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Respiré hondo, tomé coraje y abrí la puerta. No había nadie escondido detrás de la puerta. El vestíbulo estaba en silencio. Suspiré aliviada. Me dirigí al trabajo. Mi rutina matutina era siempre la misma. Configuraba la máquina de café antes de abrir y preparaba los suministros que necesitaría durante el día. La campana sobre la puerta sonó bruscamente, indicando que teníamos al primer cliente del día en la cafetería. Buenos días, ¿qué le gustaría tener? Me giré y levanté la mirada, sintiendo un escalofrío en mi piel. Delante de mí estaba mi vecino de arriba, pero ahora me estaba mirando directamente a los ojos. «Un capuchino con jarabe de coco, por favor», dijo calmadamente. Mi corazón latía con fuerza y solo le hice un ligero gesto con la cabeza. Empecé a preparar su bebida rápidamente. Durante todo ese tiempo sentía que me estaba observando. Cuando terminé le pasé la taza con su café. «Un capuchino con jarabe de coco de cortesía de la casa, por favor», dije. Él tomó la taza de mis manos, sonrió levemente y se fue. Seguí mirando la puerta y seguía temblando un poco. Pero no volvió a entrar en la cafetería y solo lo vi cerca de casa una vez después de ese día. «Sofía, mi pequeña, ¿dónde estás?» Revisé toda la casa e incluso miré en el patio trasero. Al abrir la puerta vi a mi hijita escarbando en mi macizo de flores delante de la casa. Suspiré pesadamente. Ayer estuve cavando en la tierra durante al menos 5 horas para que todo se viera hermoso. Pero, ¿cómo mantener el control sobre esta pequeña travesura? Lo que mamá hace a menudo despierta un gran interés infantil. «Sofía, ¿por qué estás escarbando en la tierra?» Comencé a bajar rápidamente las escaleras. Levanté a mi hija en brazos. Toda su ropa, manos e incluso su rostro estaban sucios de tierra. Intenté limpiar los restos de tierra de sus mejillas. A veces es muy difícil cuidar a los niños pequeños. «¡Qué niña tan adorable tienen!» Escuché una voz femenina detrás de mí. Me volví y vi quién estaba tras nuestra puerta. Ella sonreía y lucía muy encantadora. En sus manos llevaba un pastel. «Buenos días, gracias. ¿Necesitan indicaciones para llegar?» Le sonreí y elevó el pastel para que lo viera mejor. Me acerqué y abrí la cerradura del portón.
Al acercarme, percibí el agradable aroma a pastel de cereza que ella sostenía. «Necesitaré lavar a la niña y cambiarla, y luego prepararemos té», dije. Presioné el botón del hervidor y subí al segundo piso. Después de dejar a mi pequeña jugando en su habitación, bajé para presentarme a mi nueva vecina. Estaba parada junto a la mesa y ya estaba sirviendo agua del hervidor que estaba hirviendo. Escuchó mis pasos y levantó la cabeza. Me tomé la libertad de husmear un poco en los armarios y encontrar té. Quedé asombrada por su audacia. Yo nunca me hubiera permitido rebuscar en los armarios de un desconocido, pero las personas son diferentes y yo solía ser amigable con todos mis vecinos. «No hay problema, me llamo Mary». Extendí mi mano en señal de saludo. «Soy Catherine», respondió la mujer, estrechando mi mano. Nos sentamos a la mesa a tomar té con pastel. Catherine contó que se había mudado de un pequeño pueblo a nuestra ciudad. No tenía marido ni hijos. Al escuchar esto fruncí el ceño ligeramente. No era común encontrar a una mujer de su edad que no estuviera casada. Un tiempo después, Sofía bajó porque tenía hambre. Mientras calentaba la comida para mi hija, Catherine la entretenía y jugaba con ella. Después, Catherine se despidió y me quedó a arropar a mi hija para dormir. Decidí darme un baño mientras tenía un par de horas libres. «¿Y dónde están mis chicas favoritas?», se escuchó la voz de Steven en la planta baja, así que Sofía y yo corrimos alegremente a saludar a papá. Steven, como siempre, tomó a Sofía en brazos y la hizo girar. Ella se reía alegremente. La cena ya estaba lista, así que nos sentamos a la mesa de inmediato. Durante la cena le conté a mi esposo sobre la nueva vecina que había venido a casa hoy. Después de esto frunció el ceño y me miró. «¿No te parece extraño que una mujer soltera haya decidido mudarse a una ciudad desconocida?», respondí encogiendo levemente los hombros. «Las circunstancias son variadas. A veces en la vida todo resulta tan abrumador que deseas un cambio de escenario». De repente, escuchamos un golpe en la puerta. Me levanté de la mesa y caminé hacia la puerta. Allí vi a Catherine. Me sorprendió verla a una hora tan tardía. «¿Catherine? ¿Pasa algo?», le pregunté con preocupación. Lucía nerviosa y sus labios estaban mordidos. Hace unas horas había estado en casa, pero lucía completamente diferente. «Perdí un pendiente. ¿Quizás lo has encontrado de casualidad?». Sus ojos se movían nerviosamente. La razón que dio para su visita me desconcertó. Comencé a preguntarme si la había visto con pendientes cuando estuvo aquí. Catherine parecía más interesada en Sophie, y eso me puso alerta. Me acerqué a mi hija y la protegí con mi cuerpo. «¿Estás segura de que perdiste el pendiente aquí?», le pregunté. Catherine vaciló y en ese momento me di cuenta de que no había venido por su pendiente. «Pero, ¿por qué estaba aquí entonces?». Sin esperar su respuesta decidí despedirla. «Si encuentro algo te lo haré saber. Pero ahora deberíamos ir a dormir». Catherine asintió distraídamente, tratando de mirar a Sophie detrás de mí. Esto me inquietó. Comencé a guiarla hacia la puerta, aunque ella intentaba encontrar razones para quedarse. No reaccioné y seguí guiándola hacia la salida. Cuando cerré la puerta tras ella, suspiré aliviada. La intensa curiosidad que Catherine mostraba por mi hija me inquietaba. A Steven tampoco le había gustado nuestra nueva vecina. Antes de dormir me pidió que no la dejara entrar más a casa. Yo también comencé a sospechar que algo no estaba bien con ella. En medio de la noche, desperté por el llanto de mi hija. Escuché sus gritos y corrí hacia su habitación. Al abrir la puerta, mi corazón se hundió en los talones. La habitación estaba vacía. Momentos después volví a escuchar la voz de mi hija. Bajé corriendo las escaleras. En el pasillo junto a la puerta, vi a Catherine. Sostenía del codo a Sophie y la arrastraba hacia la puerta, mientras ella se resistía con firmeza. «¿Qué estás haciendo con mi hija?». Mi grito resonó por toda la casa y escuché a Steven levantándose en el piso de arriba, llamándome. Catherine se giró hacia mí y acercó más a mi hija a ella. Desde detrás de su espalda asomaba la hoja de un cuchillo. Mi corazón comenzó a latir aún más rápido y me detuve en el escalón de abajo. De repente me di cuenta de que podría hacerle algo a Sophie. «¿Qué estás tramando? ¿Por qué necesitas a mi hija?». Comencé a hacerle preguntas, tratando de retrasarla y distraerla. Formulé las preguntas deliberadamente más fuerte para que Steven escuchara que no estábamos solos en casa. «No es asunto tuyo, no nos estorbes», dijo de forma tenebrosa esa chica que unas horas atrás sonreía amablemente sosteniendo un pastel. Continuó arrastrando a mi hija hacia la puerta y Sophie la mordió bruscamente,
haciendo que ella retirara su mano por el dolor agudo. Sophie corrió hacia mí. La levanté en mis brazos y subí corriendo las escaleras. ¡Espera!, gritó Catherine a nuestras espaldas. En el pasillo del segundo piso me topé con Steven. Estaba somnoliento y no entendía lo que pasaba. ¡Corre! ¡Allá viene esa loca con un cuchillo! Corrimos a nuestra habitación y cerramos con llave. Sophie comenzó a llorar. Estaba muy asustada. Catherine golpeaba y gritaba afuera de la puerta. Hice todo lo posible para calmar a Sophie, pero sus gritos y el ruido hacían que llorara más fuerte. Steven observaba la puerta atentamente, pero teníamos cerrojos fuertes, por lo que Catherine no podría entrar en la habitación. Así que esperamos a la policía y se la llevaron. Pasé toda la noche tratando de hacer que Sophie finalmente se durmiera. Al día siguiente nos citaron en la comisaría para prestar declaración. Resultó que Catherine había estado siendo buscada hacía tiempo. Atacaba a familias en ciudades, secuestraba a sus hijos y luego se iba de la ciudad. Estaba mirando el reloj mientras estaba sentado en la oficina. Quedaban 10 minutos para el final de mi día laboral y esperaba ansiosamente a que pasaran. Estaba emocionado por tener mis primeras vacaciones después de varios años de trabajo en esta empresa. Ya había planeado mis vacaciones con amigos de la infancia. Mi amigo Steve estaba organizando una despedida de soltero en la casa de campo de su padre. Cuando éramos más jóvenes pasamos muchas fiestas escolares en esa casa. Luego llevábamos chicas del colegio allí. Bebíamos, asábamos carne y nos divertíamos en el río, que estaba a solo 10 minutos a pie de su casa. Cuando teníamos 17 años, construimos un columpio de cuerda allí. Apenas sobrevivimos cuando intentamos saltar desde él al agua. Luego comenzamos a usarlo como un simple columpio peligroso. Con el tiempo, crecimos, terminamos la universidad y dejamos de ir allí. Cada uno de nosotros se enfocó en el trabajo y la vida personal, por lo que las reuniones quedaron en la agitada juventud. Cuando el reloj marcó las 19 o'clock, me levanté de mi silla y me dirigí hacia la salida. Mi coche me esperaba en el estacionamiento. Abrí el maletero y metí mi maletín de trabajo. A su lado estaba una caja que ya estaba dentro, llena de Budweiser, la mejor cerveza de nuestra juventud. Cuando recibí un mensaje de Steve, en el que me proponía recordar la juventud y celebrar la despedida de soltero en esa casita, pensé de inmediato en el elemento principal de nuestras fiestas. Estaba atascado en el tráfico cerca de la casa de Steve. Tenía que recogerlo y dirigirnos fuera de la ciudad. Los otros chicos recibieron la dirección por mensaje de texto y debían llegar a la casita por su cuenta. Planeamos llegar un día antes para prepararlo todo. Pensé que nunca saldría de esta fila, dijo Steve, tratando de acomodarse en el asiento delantero del coche. En los últimos 3 años había ganado algo de peso, aunque antes no era el chico más delgado. Miré hacia atrás, y en el asiento trasero él había arrojado 5 o 6 bolsas llenas de comida. La mayoría estaba llena de carne, pero se podían ver verduras y aperitivos como papas fritas en algunas. Desde nuestra última reunión, has ganado unos 15 kilos, amigo. Nos dimos la mano en nuestro apretón de manos característico. Steve sonrió. Nunca se ofendía por nuestras bromas sobre las dobladuras en su vientre. Nuestro viaje siguiente transcurrió como si nunca nos hubiéramos separado durante varios años. Escuchamos nuestras canciones favoritas de juventud, cantamos con ellas y abrimos un par de paquetes de papas fritas en el camino. Una vez estacionados cerca de la casita, salimos del coche y abrimos el maletero. Después de abrir una botella, nos apoyamos en el coche y miramos alrededor. «Ah, Charlie, aquí pasaron nuestros mejores años», dijo Steve primero, aparentemente incómodo por el silencio anterior. Siempre me gustaba sumergirme en mis pensamientos, así que el silencio no me molestaba. «Sí, Steve, yo también echo de menos esos tiempos». Le puse la mano en el hombro. Él era la única persona que había estado conmigo desde la escuela hasta la universidad. Era el último recordatorio de que mi juventud realmente había sucedido, y no solo había sido un sueño. Las próximas horas transcurrieron en un bullicio mientras organizábamos las mesas, que habían estado cubiertas de polvo en el garaje durante años. Preparamos las parrillas, y para la noche los chicos comenzaron a llegar. De repente, se escuchó una voz femenina. «Pensé que esta casa estaba abandonada», dijo la chica con un tono alegre. En realidad, Steve y sus padres no habían estado allí en los últimos 3 años, pero antes pasábamos allí todos los veranos y nunca veíamos a nadie más allí ni en las casas cercanas. Todo esto me desconcertó mucho y miré con escepticismo a nuestra invitada no deseada.
Precisamente, una de las ventajas de ese lugar era que no había nadie más por kilómetros a la redonda. Venimos aquí cada verano desde que éramos niños, pero a ti no te había visto antes, le dije, notando cómo sus músculos faciales comenzaban a tensarse. Claramente mis palabras no le habían gustado, pero ella intentó disimularlo. En cambio, Steve se comportaba de manera muy diferente. Siempre era vulnerable a los encantos femeninos, por lo que de inmediato comenzó a coquetear con ella. Mi familia compró un terreno al final del camino un par de años atrás y construyeron una casa de campo allí, dijo ella con una sonrisa melosa. Naturalmente, Steve la invitó a pasar y tomar una cerveza, pero a mí, esta mujer no me inspiraba confianza. Me temo que esta noche vamos a tener una despedida de soltero aquí, en honor a la boda de Steve, le dije con firmeza a mi amigo. Hice hincapié en la palabra boda para recordarle a Steve que esta mujer no tenía lugar allí, y esperaba que ella comprendiera que sería mejor que se fuera a casa. Por su mirada, entendí que había captado el mensaje, pero no tenía intenciones de irse. Steve respondió según mis expectativas. Dejó de rondar a la chica como un tiburón y confirmó mis palabras sobre la despedida de soltero. A la chica no le quedó otra opción que irse. Para la noche los demás chicos llegaron y pusimos música para comenzar la fiesta. Sobre la chica que había venido un par de horas antes, tanto Steve como yo ya la habíamos olvidado. La fiesta estaba en pleno apogeo. Todos se estaban divirtiendo. Abrí otra botella y quería felicitar a Steve por su próxima boda, así que comencé a buscarlo por todas partes. «Jack, ¿has visto a Steve?», le pregunté a alguien en la casita de un solo piso con un jardín que se veía todo. Ya habían pasado 15 minutos y no lo encontraba. «Creo que se fue por allí con una chica», me respondió señalando un sendero que habíamos recorrido juntos. El sendero conducía a nuestra Bungie. ¿Por qué Steve había ido allí y por qué esa chica estaba de vuelta? Dejé mi cerveza en una mesa cercana y seguí el sendero adentrándome en el bosque. Se escuchaban diferentes sonidos por todas partes, ya que esta zona no se consideraba residencial. Se podían encontrar animales salvajes aquí, aunque sería bastante raro. En el pasado, los cazadores solían merodear por estos lugares y habían diezmado la mayoría de la fauna. Solo una vez, en la universidad, nos topamos con un jabalí salvaje, y él se asustó más de nosotros que nosotros de él, escondiéndose en lo profundo del bosque. Cuando me acerqué a nuestro lugar, escuché voces y disminuí la velocidad. En la oscuridad del bosque, no me vieron, tal como había pensado. La chica estaba allí, la misma que había venido por la mañana. Steve actuaba de manera extraña, mirando un precipicio. En su juventud nunca había saltado desde nuestra Bungie, ya que era demasiado pesado. Mucho menos podría hacerlo ahora. La chica se acercó a él y le susurró algo al oído. Steve se inclinó para alcanzar la cuerda de la Bungie, algo que no me gustó, así que decidí salir de mi escondite para entender qué estaba pasando. Cuando la luz de la luna cayó sobre mí, la chica se volvió bruscamente hacia mí y sus ojos se oscurecieron. «Steve, ¿qué estás haciendo? Vamos con los demás», le dije a mi amigo. Sería extraño si me asustara una chica, pero me estaba provocando escalofríos. Había algo extraño en ella. La simple presencia de esta mujer en estos lugares ya era extraña, y Steve parecía comportarse de forma extraña bajo su influencia. No obtuve respuesta de mi amigo, ignorando mis palabras y continuando intentando balancear nuestra Bungie, que habíamos atado a una rama del árbol. Me acerqué y le di un empujón en el hombro. No se volvió hacia mí. Comencé a buscar con la mirada a la chica, pero ya no estaba en ninguna parte. «Steve, Steve». Intenté alejarlo, pero él parecía no escucharme ni verme, avanzando hacia el borde, estirando la cuerda de la Bungie. Necesitaba pensar en algo para detenerlo. El agua debajo era helada, y simplemente arrojarse al agua desde allí podría ser peligroso. Me lancé hacia él y lo tumbé al suelo. Le di un par de golpes leves en la cara. Parecía volver en sí. Su mirada se aclaró y me miró frunciendo el ceño. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó. Probablemente yo también me habría enfadado si hubiera despertado de que mi mejor amigo me estaba golpeando en la cara. «¿Y tú qué pretendes?», respondí, dejando salir mis emociones. Lo ayudé a levantarse y le conté lo que había visto. Decidimos ir hacia el área que mencionó esa chica. Al llegar a la casa de Steve, de donde aún se escuchaba el sonido, salimos a la carretera y caminamos hasta el final, tal como había mencionado la chica. Vimos una valla y un terreno al final, donde se encontraba una casa que estaba completamente envejecida. No parecía tener solo un par de años. Dentro de la casa no encontramos a nadie.